Señoras y señores, aficionados a receptor.com.mx, sean ustedes bienvenidos a un programa que ha tenido muchísimo éxito, Receptor Entrevista, porque nos permite conocer de viva voz muchas de las etapas que ha vivido nuestro fútbol americano y así conocer a estos personajes, a estas estrellas, a estos forjadores del fútbol americano que tenemos hoy, pero que tiene una larga trayectoria y por eso hoy tenemos un invitado de lujo, el coach Ricardo Márquez. Claro que sí, muchos lo conocen, muchos suena, uno de los grandes coaches de México. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo, coach. Me da mucho gusto a mí también. Muy buenas tardes. Pues un honor el poder estar aquí con ustedes y platicar un ratito de nuestro deporte, el deporte que nos apasiona. Exactamente, mi coach. Considerado usted uno de los coaches más fuertes y más estrictos del fútbol americano, pero platíquenos primeramente. Sabemos por la receptor entrevista que tuvimos con Carlos Rosado Stevens que usted se fue a jugar a la Prepa 9 en 1970, si no me equivoco. ¿Qué edad tenía en aquel entonces, coach, y qué referencia tenía particularmente del equipo de la Prepa 9? Bueno, para empezar, hay que hacer un paréntesis. Yo, como muchos en mi tiempo, jugamos a escondidas. Mi papá no era así como muy adepto, le gustaba verlo, pero nada más hasta ahí. Como anécdota me decía que no quería que jugara yo porque era un deporte de vagos y malvivientes. Y entonces, pues dentro de mí decía yo, si cumplo con las dos características, ¿por qué no me deja? Sí. Sí, estoy exacto en donde debería de estar, pero bueno, hice el primer intento en 1965 en la Prepa 1, Ah, ya. pero la verdad me dio miedo. Me dio miedo y no jugué. Fue un año muy bueno. Fue un equipo muy interesante el que se hizo. Teníamos que ir de San Ildefonso hasta los campos de Ciudad Universitaria. Ahí entrenaba el equipo de Canarios de preparatoria. Ya en 66 decidí que, pues bueno, si me cachaban, lo de menos es que me corrieran de la casa, pero ya había jugado una temporada. Jugué 66, 67, entrené, pero igual había que salir de la prepa, entonces me dediqué un poquito más a estudiar y salir de la preparatoria. Pero ya para 1968 sí, pasé de la prepa, entré primero en la Facultad de Ingeniería en el 68 y pues el semillero iba directamente con arquitectura, entonces subí con arquitectura con el coach Mario Revuelta Medina. Y bueno, me fue muy bien, la verdad, me jugué, tuve buena oportunidad de participar en lo que me gustaba y bueno, todo iba muy bien, vino ¿Eso fue el... en 68, coach? Ups. No sé si a mí se me... atrás escapándonos de balas y demás, cruzando la plaza de Tlatelolco, pero pues aquí estamos, la libramos, Ajá. A ver, coach, este, es que y aprendimos. se me interrumpió un poquitito el internet. Entonces fue en el 68, la intermedia se juega en primavera, apenas estaba el movimiento estudiantil pues agarrando fuerza porque ese se dio, bueno, finalmente ya la conclusión del movimiento fue hasta octubre, pero entonces platíquenos un poquitito de eso. Bueno, la temporada transcurrió completa y sin ningún Ok. problema, porque el movimiento empezó realmente el 22 de julio. Y fue cuando la famosa pedriza entre la Isaac Ochoterena y la Vocacional 5 y Vocacional 2 que se encontraban en la Ciudadela. Los granaderos pues llegaron
a reprimir la apedriza, porque sí fue una batalla campal bastante fuerte, y se detuvo ahí un poquito, pero coincidió que el 26 de julio, en el hemiciclo a Juárez, cada año se hacía un homenaje, un reconocimiento, pónganle como ustedes gusten, por la toma del cuartel Moncada por Fidel Castro y todos sus revolucionarios. Tomaron el cuartel Moncada ese 26 de julio y pues realmente fue cuando ganaron la revolución. Ya de ahí no los pudo detener nadie y se celebraba ahí en el hemiciclo a Juárez. Los muchachos que habían sido reprimidos muy fuertemente por los granaderos, fueron y se los encontraron. Realmente había una manifestación de los jóvenes muy pequeña, pero se fueron a ver a estos que ya no eran tan jovencitos, ya era gente mayor, eran del Partido Comunista, y les comentan lo que había pasado y les dicen, bueno, pues vámonos al Zócalo a reclamar al departamento del Distrito Federal. Lo hacen, se van hasta el Zócalo, los granaderos pretenden detenerlos, pero ya no eran jóvenes de prepa, ya tenían mayor capacidad y llegaron al Zócalo pidiendo pues que se resarciera el daño que se había hecho, que corrieran a Corona del Rosal, que corrieran a Cueto, que corrieran a todo mundo. Y pues no les hicieron caso, yo creo que fue un gran error. Y como no les hicieron caso, pues se emplantonaron por ahí. Los jóvenes que estaban al frente, mi queridísimo y odiadísimo Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, decidieron que pues, no iban a permitir nada de esto y que no iban a hablar con nadie y les echaron al ejército. En esa noche del 26 al 27 de julio es cuando hay los primeros 4 muertos, que es pocos hablan de eso, pero pues como me tocó estar por ahí de cuerpo presente, no en ahí todavía no, pero ya muy pronto sí estaríamos. Y pues ahí fue donde realmente empieza el movimiento, sí, por la brutalidad de esa situación. Sí. De ahí pues viene era un viernes, pasa sábado, se detiene un poco y el lunes 29 deciden que van a ir a hacer ahora sí una manifestación fuerte, convocan a Politécnico, a Universidad, y se hace la primera reunión fuerte en el Zócalo, lo vuelve a reprimir el ejército y en esa ocasión viene la famosa pues acción, vamos a decir, la primera acción de guerra, puedo decir, donde se van y se esconden en la preparatoria 1 en San Ildefonso, ahí en Justo Sierra 16. El ejército, pues ya que se habían metido a la universidad, a la prepa, pues deciden que ya, ahí acabaron. Preguntan a los dirigentes, a Echeverría y a Díaz Ordaz, y les dicen que no, que tienen que aprender a la mayor cantidad de la gente posible que está ahí parapetada en la preparatoria. Intentan con una tanqueta abrir la puerta, pues no se podía, esas puertas de la preparatoria tienen 30 y tantos centímetros de grueso, de madera muy sólida, una tanqueta de las que tenían no la iba a tirar, es muy difícil. Entonces, pues les avisan que no podían abrir y que Echeverría les dice que con qué pueden abrir. Y pues viene la famosa situación que dicen, tenemos una bazooka, que pues es un cañón portátil. Y le dice, pero pues es un cañón, ese no, pues a ver, preguntan y desde Díaz Ordaz, Echeverría y el mismo Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, dicen que se use. Un compañero que estuvo ahí, sí estuvo ahí él, me comentó pues que cuando oyeron las tanquetas se arremolinaron contra la puerta. Se arremolinaron ahí y
tratando de detener que no fueran a romper la puerta. Muchos no sabían que no se iba a romper esa puerta, pero estaban allá arremolinados cuando sueltan el bazucazo y pues la primera gran tragedia. Se tienen un promedio de 100, 150 muertos ahí, los cuales se los llevaron a lo que después fue la Preparatoria 2 y ahora el Palacio de la Autonomía, y a la vuelta en Licenciado Verdad. Los tapiaron en una esquina, los echaron ahí con cal y les pusieron un muro encima. Esto pues lo supe varios años después, cuando se iba a la Preparatoria 2 a Churubusco. Fueron los de Lina haciendo un levantamiento y encontraron ese muro que no correspondía. Lo abrieron y la hermana de unos jóvenes que coaché en infantiles en Aguilitas fue un testigo presencial. Abrieron y ahí encontraron, pues muchos años después, los cadáveres de todos los que habían quedado ahí en ese bazucazo. Bueno, ya de ahí se sigue el movimiento, viene la reunión en la plazoleta de la rectoría. El rector José Barros Sierra pues nos habla de que se había violado la autonomía universitaria con esa acción, porque además ocuparon el edificio, y fue la primera vez en la que ya directamente me tocó participar. Hicimos pues la manifestación desde Rectoría hasta Insurgentes Félix Cuevas Universidad y de Universidad de regreso. Okay. Y ahí, de ahí en adelante pues fue pintas, entrega de volantes, mítines, el meeting del 27 de agosto, donde pues calculamos que hubo como 350,000 gentes. Y después el del 13 de agosto, bueno, hubo otro antes que pues todavía hubo más gente, le calculan 700,000 gentes, y la del 13 de agosto, la famosa Marcha del Silencio, que pues fue muy impresionante, puedo decir. Escuchábamos nada más las pisadas de la caminata que íbamos haciendo. Pero algo que pues a mí en lo personal me ayudó mucho a decir que sí continuábamos con el movimiento, era la cantidad de gente que estaba sobre las banquetas aplaudiendo, arengándonos. Eran obreros, mamás, jóvenes. Realmente era impresionante. Y obviamente pues esto no le parecía algo bueno al gobierno, porque pues cada vez había mucho más adeptos al movimiento. Que debo de decir una cosa, ya le estoy cambiando aquí el tema del programa. No, está bien, está bien, está bien. Desde que nació el movimiento, nunca fue un movimiento político como el gobierno quiso hacer y decir, que era un movimiento socialista y que queríamos tumbar al gobierno y que queríamos hacer muchas cosas. La verdadera pura propaganda negativa en contra del movimiento, pero nunca se hizo otra cosa más que pedir justicia por la brutalidad de la policía, granaderos, el ejército. Nunca se pidió ningún cambio de régimen. Es más, algo que pues me preguntaron unos jóvenes de la televisión española hace 2 años, que por qué queríamos sabotear a la Olimpiada. Y no, ahí yo estuve en las juntas del Consejo de Huelga de la Facultad de Ingeniería, y en ningún momento, al contrario, se estipuló que si llegaba el movimiento a la Olimpiada, se iba a detener 2 días antes y se iba a suspender completamente toda la actividad, excepto volantear, hasta que terminara la Olimpiada, porque sabíamos pues, que era una situación que nos podía salir muy caro andar haciendo esas cosas. Entonces, siempre el pliego petitorio no cambió prácticamente para nada desde
29 de julio hasta el 2 de octubre, nunca cambió. Entonces, pues bueno, el 18 bueno, viene ya septiembre, se hace perdón, dije agosto, era septiembre, la marcha del silencio, y al poquito tiempo viene la toma de Ciudad Universitaria, 18 de septiembre, donde se llevan a todo mundo, incluso al coach Hilario Canseco, que estaba todavía en Ciudad Universitaria, fue a parar a los separos porque estaba todavía en Ciudad Universitaria, y todo el que se encontraron, fuera el que fuera, se lo llevaron. ¿Estaba coachando él o estaba estudiando? ¿O qué hacía el coach Hilario Canseco? No, era coach de Liga Mayor, ya Estaba en ahí ese de año, coach. 68, ya era coach. Ese año el coach Hilario Canseco había ganado, le habían dado el equipo de químicas, había salido el coach Bernal para ser coordinador de todas las intermedias, y le dieron el equipo al coach Hilario, a químicas, y lo sacó campeón por tercer año consecutivo. Y ya estaba como parte y miembro del staff de Liga Mayor. Y pues estaba él, estaba Sergio Landgrave, un excelente receptor de Pumas, estaba en la Facultad de Arquitectura haciendo su tesis, haciendo dibujos, y llegaron y arrearon con todo mundo. Y se llevaron a toda la gente, pues dejaron ir a todos porque realmente del Consejo Nacional de Huelga o Consejo de Huelga de alguna de las facultades, pues no se hacía nada en las noches, eran en la mañana, mediodía. Se lo llevaron, y finalmente, pues el día 30 de septiembre, con la Olimpiada ya pues muy evidente y muy cercana, sueltan Ciudad Universitaria, no el Politécnico, Ciudad Universitaria, porque la alberca y el gimnasio cerrado, el frontón cerrado, eran escenarios olímpicos. En la alberca de Ciudad Universitaria se jugó waterpolo, y en el frontón cerrado se hizo la exhibición de pelota vasca y demás. Entonces tenían que limpiar y tenían que arreglar Ciudad Universitaria para que llegaran los visitantes. Lo sueltan y se conmina a una reunión primero el día 30 y 31 30 de septiembre, y se decide que el día 2 se va a hacer la famosa reunión, la asamblea informativa, era para informar qué había sucedido, cómo estaba la situación y qué pasos se iban a seguir. Incluso en algunas de las publicaciones se ve que pues se iba a pedir pues, que no se hiciera ningún movimiento que agravara la situación por la cercanía. Estábamos a 10 días de la Olimpiada. Y pues una anécdota familiar. Estábamos en la casa de mis papás, está a 6 cuadras de Tlatelolco, en el exhipódromo de Peralvillo. Y pues no íbamos a ir al meeting cuando llegó mi papá, que fue el niño de la revolución. Nos preguntó que si no íbamos a ir a ver qué sucedía. Y dijimos, bueno, pues sí, vamos. Todos nos fuimos en un cochecito que después fue famoso, el Tabique, un Fiat 1100. Y éramos 6 hermanos, pero una de mis hermanas había ido a Ciudad Universitaria a ver, ella ya trabajaba ahí, y nos fuimos. Cuando salíamos, una tía, hermana de mi papá, que tenía en ese momento 70 años, nos preguntó a dónde íbamos. Pues vamos a Tlatelolco. Y nos dijo, llévenme, vamos, mientras ustedes van a su meeting, yo me meto a la iglesia, y cuando terminen pasan por mí, pues vente con nosotros. Entonces éramos 5 hermanos más mi tía de 70 años. Llegamos, bueno, no vimos al ejército porque íbamos viendo 2 helicópteros que estaban dando vueltas encima de la plaza. Y pues no vimos al ejército. Ya después nos dijeron que estaban repletas, tanto Nonualco como Manuel González estaban llenas de soldados. Ni los vimos. Nos estacionamos enfrente de Relaciones Exteriores. Y pues nos metimos ahí enfrente de Relaciones, a un costado de la iglesia, de lo que fue el convento, cuando
se fue un helicóptero y el que se quedó bajó y se oyeron, pues ahora sé que fueron detonaciones de ametralladora y se subió y se fue. Antes de llegar a la plaza vimos que la iglesia estaba cerrada y con ese movimiento decidimos regresarnos a la casa. Pues no, ya no pudimos. Ya Relaciones Exteriores estaba rodeada de granaderos y no nos permitieron, nos dijeron que fuéramos del lado norte, que saliéramos del otro lado. Pues es un buen tramo para caminar en esas condiciones. Y bueno, pues no nos pusimos a discutir, empezamos a caminar y cuando íbamos llegando enfrente de la iglesia, caen las dos bengalas a 30 metros de nosotros, enfrente caen las bengalas verdes. Y entonces dijimos, caray, esto ya es otra cosa, ya está muy raro esto, vámonos. Le dimos la vuelta enfrente de la iglesia para entrar a la plaza y vimos a los soldados que se estaban brincando enfrente de lo que era la Vocacional 7 y que después fue un hospital del ISSSTE, creo. Y empezaron a pasarse, hay un pasillo ahí, y empezaron a brincar y empezaron a caminar pues, a paso rápido. Y pues decidimos que mejor le apurábamos también nosotros para salir de la plaza. Empezamos a cruzar la plaza cuando inició la balacera. Es cuando inició la balacera y pues unos jóvenes muy valientes, la verdad, empezaron a gritar que no perdiéramos la calma, que eran balas de salva, que eran de hule, que era una provocación, que nos íbamos a lastimar, pero pues con todo lo que nos decía, de todos nos íbamos caminando ya bastante más rápido y alrededor de la mitad de la plaza empecé a ver algunos de los compañeros que empezaron a caer. Todavía me volteé, les dije que pensé que era de miedo. Le dije, no se tiren, los van a agarrar. Y ya nos seguimos, llegamos entre los edificios 16 de septiembre y 2 de abril que están cierran la plaza del lado norte. Y cuando vamos llegando había un cordón de soldados y cortan cartucho enfrente de nosotros. No, bueno, el sentimiento es terrible. Y pues nos metimos atrás de esos edificios, parapetándonos de la balacera, que ya era muy fuerte en la plaza, una balacera muy fuerte que además se maximizaba porque los edificios tenían una lámina que se llamaba o se llama marcolita y estaba separada en los muros de los edificios y al pegar las balas pues rechinaban y se aumentaba el ruido. Ahí estuvimos, pues, ¿qué sería? Unos 20 minutos, cuando pues intentamos, nos dijeron que había una salida, la intentamos y no nos regresamos, no era cierto, y quedé exactamente enfrente de la plaza. Esa es la fotografía más fuerte que tengo de ese día. La plaza tapizada de cuerpos, soldados tirados pecho tierra, hincados y parados, tirando a mansalva, una nube azul grisácea de la pólvora, hay unas hasta banderas, ahí estaban los soldados, pero era una balacera, lo dejaba uno sordo y pues la verdad ya en ese momento no supe que eran muertos, ya después me enteré que sí, era una masacre la que se estaba llevando a cabo. Nos regresamos en eso, pues no sabía yo qué pensar, esa es la verdad. Cuando llegó una señora con una canasta de mimbre del mandado, rebozo y todo, en aguas, y con el gemelo derecho volado de un balazo. Y hasta ese momento fue cuando yo, en lo personal, me di cuenta porque si eran balas de veras que no era no eran de salva ni era una acción normal. Atrásito de ellos venía otro joven, muy delgadito él, que traía un balazo en el hombro derecho y se le veía de lado a lado. Primero dije, lo he de haber visto mal. Después el doctor Arturo Heredia de la UNAM me dijo que sí era posible lo que yo había visto por el calibre de bala que usaba el ejército en ese tiempo. Y pues ahí estuvimos un rato, como otros 20 minutos, y uno de los soldados que traía una subametralladora,
pues yo creo que se compadeció porque seguía llegando gente. Ya no eran estudiantes, ya era la gente de los edificios que se estaba bajando para resguardarse. Y pues se hizo a un lado uno de los soldados y dijo, pélense. Y pues nos echamos a correr. Viviendo tan cerca de Tlatelolco, pues no tuvimos gran problema para llegar a la casa. Entonces, y esa primera balacera duró 2 horas. Después, como a las 10:30, de 10:30 a 11:30, otra hora de balazos, que lo oíamos perfectamente. Y como a las 12:30 de la noche, otra media hora de balazos. Y pues bueno, ahí Híjole, acabaron el reporte, mis ansias de novillero. claro, el reporte oficial fue de 30 y tantos muertos. Poco creíble, ¿no? Voy a contar una anécdota por ahí que es a la que yo le tengo le creo eso. El periódico al día siguiente dijo que había habido 29 muertos en la plaza. Un amigo de nosotros que trabajaba en la segunda demarcación de policía en Rayón, que era la delegación 2, él nos comentó que en la primera media hora de la balacera les llegaron a ellos 23 cadáveres para registrar, nada más en la primera media hora. Y sin contar, desde luego, pues todos los que se quedaron en la plaza y todos los que pues levantaron y se llevaron. Sí. El, en lo personal, el número que yo tengo, sí, es el siguiente. Mi hermana trabajaba en Ciudad Universitaria en el Instituto de Biología con la doctora Amelia Sámano Bishop, hermana de doña Eva Sámano de López Mateos. Y ella conocía muy bien al general Oropesa, que era el jefe del Estado Mayor presidencial. Y, perdón, y pues le habló para preguntar qué había sucedido, porque había llegado un papá de una de sus alumnas, ella daba embriología ahí en la Facultad de Medicina, y que la había ido al meeting y no había regresado. Él era de origen alemán. Entonces, pues dijo, no sé, pero déjeme ver. Habla con el general Oropesa y le comenta pues que se había salido de control. Echeverría había llevado el ejército y él había mandado al batallón Olimpia, que eran miembros del Estado Mayor Presidencial, pero que le diera los datos de esta joven y que él la iba a buscar. Entonces lo hizo, y le habló nuevamente 1 o 2 días después y le dijo, ya la encontramos, dígale al papá que pase por ella. Pero ¿cómo pase? Sí, pues no, falleció. Bueno, entonces fue el papá por ella, donde le dijeron y se la entregaron en 2 cajas. La habían partido a la mitad con una ametralladora, la habían cortado a la mitad a la pobre joven. Y pues fue y le dijo a la maestra Sámano, le dijo, oiga, doctora, ¿cómo es posible? Me la entregaron en estas condiciones. Le habla nuevamente al general Oropesa y le dice, ¿no? Pues lo que acaba de oír. Y ya le cuento un poco más y le dice que, pues sí, se salió de control porque empezaron a balacear a los del Estado Mayor Presidencial y pues que ellos respondieron la agresión como buenos militares y finalmente pues hasta que se habían podido comunicar a través de presidencia, a través de las diferentes formas de comunicación, que en ese tiempo pues no eran como ahora, ¿no? Era muy, muy diferente la comunicación. Y finalmente pues ya supieron que eran del mismo bando, pero ya el daño ya estaba hecho. Y la maestra le preguntó que cuál había sido el número de muertos que tenían registrados. Y el general Oropesa le dijo que había habido 1,434 muertos. Ah, En lo personal, yo sí creo ese número claro. por como vi la plaza tapizada de cuerpos, porque era aquello algo espantoso, esa Sí, es la palabra que puedo utilizar. sí. Y pues en lo personal yo sí creo que ese número
es el correcto. La Embajada de Estados Unidos dio primero un número que habían sido más de 100 muertos. A los 30 años, creo, dijo que no, que habían sido más de 200. Y en la última que hablaron, que fue en el 40 aniversario, dijeron que no, que eran entre 300 y 400 muertos. Entonces, en lo que yo eh, pude ver y lo que he sabido de algunos otros lugares donde pasaron acciones relacionadas precisamente con el 2 de octubre, yo creo que sí, fácilmente llegó a los 1,434 Sí. muertos que dijo el general Oropesa. Coach, usted, pues bueno, estaba muy joven en esa época, recuerda muy bien lo ocurrido. ¿Qué pasaba con el fútbol americano? ¿Qué se decía en los campos de fútbol americano? Terminada ya la intermedia, pero ya pendiente la Liga Mayor en 1968. Bueno, en cuanto al fútbol americano, terminamos la intermedia sin ningún problema. Empezaron las prácticas de primavera de Liga Mayor. Es más, se hizo la gira tanto de Politécnico, de los Politécnicos, como de universidad. Se hicieron las giras a Estados Unidos. Y en el caso de Pumas, que lo conozco pues muy cercano porque pues ahí estábamos en ese momento, les alargaron la gira para que los equipos no regresaran pues a los campus y pudieran ser utilizados ya fuera por el movimiento o ya fuera por políticos como grupos represivos, como grupos de contención. Entonces se les mantuvo fuera de México un par de semanas más de las que tenían programadas para su gira, que hacían siempre, normalmente había una gira internacional antes de entrar a la temporada. Cuando regresan, pues ya había pasado el 2 de octubre y vieron que de por sí la temporada se iba a detener, iba a iniciar y se iba a detener durante las Olimpiadas y se iba a continuar después de la Olimpiada. Pero en este caso, pues ya, simplemente se suspendió la temporada, pero pues sí, tenían miedo de que utilizaran a los jugadores en alguna forma buena o mala, pero los tuvieron que, bueno, no tuvieron, los mantuvieron fuera del país un par de semanas más para que se apaciguara la cosa o para evitar pues bueno, si pensamos cómo es la realidad, pues es un grupo de atletas fuertes, acostumbrados a la acción violenta y demás, fácilmente podían haber sido presas de alguna situación. Los aficionados, ¿cómo respondían en aquella ocasión? Ahorita estamos viviendo una situación donde se cancela la Liga Mayor por una epidemia que no habíamos visto en 100 años y hay mucha gente que no, que sí se lleve a cabo. Finalmente es gente que está apasionada por el deporte, por ver los juegos. En aquella época, ¿cómo estaba reaccionando la gente o estaban totalmente en shock? Porque había mucha desinformación, mucho desconocimiento de lo que estaba ocurriendo realmente. ¿Y qué decía la gente cuando dijeron, no, pues sabes qué, la Liga Mayor ya no se va a llevar a cabo? Y sobre todo en esa época que el fútbol americano era muy importante, jalaba muchísima gente a los estadios. Sí, la situación en realidad primero era de normalidad y la temporada pues empezaba hasta mediados de septiembre, principios, etcétera. Pero con la toma de Ciudad Universitaria, tanto aficionados como estudiantes como jugadores pues entraron en shock porque no se sabía qué iba a suceder. Estaba tomado tanto el Politécnico, el casco de Santo Tomás, como Zacatenco y desde luego Ciudad Universitaria. Entonces, yo creo, o al menos en lo personal, pues yo lo que veía era que no iba a haber temporada porque el inicio no se iba a dar y después venía la Olimpiada y pues solo que jugaran en noviembre y diciembre podía haber algo. Pero mi opinión personal es que una vez que hubo pues las acciones de guerra del 2 de octubre en Tlatelolco,
yo creo que nadie pensó ya en la temporada, yo creo que ya quedó desvanecida, nos omnibularon, pusieron como una inyección de anestesia con la Olimpiada, y terminando la Olimpiada era una situación de incertidumbre total. No sabía uno si ir a la escuela, no sabía uno si ir a las juntas de los consejos de huelga, qué hacer. Era realmente un momento muy confuso. Yo creo que para todos nosotros estudiantes, y creo que desde luego para la sociedad en general, eso Sí, sí estoy convencido. Y bueno, pues pasó el 68. sí. Las clases se reanudaron hasta febrero Ah, del caray. 69. Ujú. No fue que ya del 2 de octubre y las Olimpiadas y vamos a clases, no. No, hasta febrero del siguiente año fue cuando se reanudaron, Ujú. y pues más o menos ya se le dio continuidad al fútbol americano. Ok. Eh, regresamos regresando a esta parte, no sé si tienes alguna otra pregunta acerca No, de no, no, lo del no. movimiento. No, no, entonces, sí, ya, ¿y qué hicieron? Entonces, no hubo clases y la medida del gobierno en aquel entonces fue, pues, mantengan, ahora sí que en sana distancia a todos los estudiantes, que no se vuelvan a conglomerar, porque ya vieron este manotazo de mano dura y entonces, pues, cada quien estaba en su casa, pero venía la intermedia para los que les interesaba jugar. En noviembre, en diciembre, ¿qué fue lo que pasó, coach? Se ponían en contacto con ustedes, los coaches. Eh, ¿Cómo estaba ese ambiente en esa época? bueno, eran otras épocas. Sí. No había pretemporada prácticamente. Ok. Para jugar la intermedia llegaba uno Ah, ok. en enero, principios de febrero, y entrenaba uno hasta fines de marzo, abril, mayo era la temporada, pero no es como ahora que se mantiene prácticamente una preparación todo el año y contacto con jugadores y contacto con todo el mundo. Era simplemente llegaba uno en enero, generalmente, primera, segunda semana, y empezaba uno a entrenar, ya era para la temporada, no había ningún otro periodo. Entonces, esa parte de noviembre, diciembre, pues como digo, fue así como si nos hubieran puesto anestesia o nos hubieran dado alguna peyote para que estuviéramos más atarantados, pero no había realmente la organización ni para ir a clases ni para continuar el movimiento como estaba. Muy difícil ese periodo, pero ya para enero regresamos a entrenar y para febrero se firma ya el término de la huelga y continúan las clases normales, retomándolas como se habían quedado en agosto del año anterior. Entonces, en ese periodo, pues los que más sufrieron, yo creo, no sé si sufrieron, eran los jóvenes de secundaria, porque terminaban su año escolar, que lo teníamos pues de enero a noviembre, no era como ahora, sino que el año era el año tal cual. Y entonces, terminando, tenían que esperar 6, 7 meses al principio para poder entrar a la preparatoria. Y pues mientras, yo creo que fue muy padre para ellos, pero fue una amolada porque no podían entrar a la prepa porque estábamos en clases, estábamos terminando el año. Sí, fue una época pues muy interesante, para muchos muy difícil, para algunos traumática, pero pues bueno, creo que no es mentira que el movimiento del 68 marcó un cambio en muchísimas cosas en nuestro México. Sí, exactamente. Regresaron a entrenar en enero del 69, enero, febrero. Platicaban algo entre ustedes, pues siempre en el fútbol americano hay convivencia con muchos jugadores, con muchos coaches, con muchos miembros del staff. Pues sí se platican muchas cosas del acontecer, de lo que ocurre afuera del terreno de juego. ¿Qué recuerden aquellas épocas, coach? Bueno, Ya iba usted para curiosamente, intermedia para arquitectura, ¿no? Arquitectura iba a jugar en el 69. así es, sí, jugué en arquitectura. Fue cuando, pues ahora
pueden relacionar aquella historia de Carlos Rosado cuando nos quitan a nuestros semilleros. Uno de los semilleros de arquitectura iba a ser Prepa 9, precisamente, y la Prepa 4. Y entonces había ahí algunos movimientos ahí medio raros que se estaban gestando. Entonces nos quitan a Prepa 9, que la sacan a intermedia por primera vez sale Canarios de preparatoria, que había dejado de participar en 1950, y después de 19 años sale otra vez Canarios de preparatoria, y el coach Hilario Canseco es el que lo toma allá en la preparatoria 9. Y el otro semillero se lo dan a ingeniería. Y a nosotros nos dicen que empecemos a trabajar, a ver en dónde. Ya ahorita platico, fue mi primera experiencia como coach. Saco a preparatoria 1 en juvenil, que también tenía 2 años de no salir. Y fue mi primera experiencia coachando en ese 69, ya lo platicaré en su momento, pero pues no teníamos jugadores. O sea, los de Prepa 9, que se les había entrenado 2 años, ya no subieron con nosotros, se quedaron en su escuela, y Prepa 4 se fueron a ingeniería. Entonces el coach Mario Revuelta nos pidió a todos que consiguiéramos jugadores. Y bueno, con Carlos Rosado yo jugaba básquetbol, desde el 66 jugábamos básquetbol, y pues éramos muy buenos amigos, seguimos siendo, y pues yo veía que él muy buen atleta, unas manos excelentes, y enfrente de su casa vivía Jesús Feria Lomelí, en la calle de Piña, 176 y 175, algo así, no me acuerdo ya los números, pero allá en la Nueva Santa María, y le dije que fuéramos, y le invité a Chucho Feria también, y digan, pues vamos a ver de qué se trata. Pues ya los llevé, fuimos, se completó el equipo de arquitectura, creo que ya platicó algo de las anécdotas. Como al principio no había jugadas, no había mucho, sino puros fundamentos, así era antes el fútbol en la UNAM, resulta que pues llegó al punto en que dijeron, no, pues esto realmente no es divertido. Y, y dejaron de ir. Entonces pues yo dije, no, pues ya que no vayan. Y el coach Mario Revuelta me dijo, oye, no, tus amigos que vengan, necesitamos gente y ellos tienen potencial. Dije, bueno, pues voy. Fui otra vez, los traje, los regresé, pero ya no les veía yo muchas ganas. Y pues bueno, yo iba y persistente tratando de que fueran, y se me escondían ahí en un parque que hay en Plan de San Luis, y pues ya lo sabía, entonces iba yo a alcanzarlos allá y me los llevaba casi a fuerza, hasta que finalmente tuvimos un scrimmage en Chapingo, y empezó, bueno, ya empezó la parte de fútbol americano, ya les empezó a gustar las jugadas. Al Tripa lo bautizan ahí en una de las prácticas. Él estaba entrenando, y Jorge Irigoyen, que fue después capitán de Águilas Reales, pero estaba en Pumas, ayudaba en arquitectura y estaba enseñándole a los receptores, cuando le pide, diga, vamos a hacer algo, y para esto necesita, a ver, párate tú. Y se para Carlos. Y entonces voltea y lo ve y le dice, bueno, hasta alguien con ese cuerpo de tripa que tiene pueden hacer este ejercicio. Pues hasta la fecha es el Tripa. El Tripa Rosado, sí. Pues estaba al tote, pues medía como un 80, era de los gigantes en esa época, ¿no? Sí, efectivamente, era pero de flaco. Los más altos. Debe medir un 81, 82, sí. Pero pues siempre ha estado igual, bien delgado. Entonces Jorge Irigoyen, el loco, es quien lo bautiza enseñando un ejercicio, y pues hasta nuestros días sigue siendo el Tripa Rosado. Ya de ahí se quedaron, ya seguimos, tuvimos una temporada no muy buena porque nos habían quitado a los prospectos que esperábamos, tanto de preparatoria 9 como de prepa 4, pero bueno, sobrevivimos. Ese año, precisamente por esa razón, le pido permiso al coach Mario Revuelta que me permita entrenar
a Prepa 1, pues era yo exalumno de la Prepa 1, y me dice que sí, sacamos un equipo que, pues, para ser puro novato nos fue bastante bien. Después incluso el coach, que en paz descanse, Alberto de León, ya decía que él había sacado ese equipo, y por cual él nunca tuvo nada que ver. Entonces, pero siempre, nunca me he preocupado de que se pongan plumas en el sombrero que no les corresponde. Entonces, pues ya pasó. Después de la temporada del 69, cuando Poli saca ya 3 equipos y Universidad no se quiere dividir, pues cada quien hace su temporada. El Poli tiene a los 3 equipos de ellos del Poli, Poli Guinda, Poli Blanco y Águilas Blancas, y se junta con Chapingo, Tec de Monterrey y Tigres, y hacen su liga, ¿no? La Liga Nacional Colegial de Fútbol Americano, algo así, ya no me acuerdo el nombre exacto. Y Universidad hace se junta con Rodero, que acababa de salirse del Poli, que había hecho acción deportiva del Distrito Federal, y juegan 2 veces con él. Los veteranos de Pumas hacen un equipo muy fuerte, ese equipo, la verdad, y se hace 2 juegos a visita recíproca con la Universidad de Trinity y con la Universidad de Corpus Christi. No, ya la última vez que hablé con Francisco Martínez Cerón, alias El Camote, me dijo que no estuvieron en la conferencia. Yo tenía idea de que sí, pero ella me dijo que no, que nada más habían tenido esos juegos a visita recíproca. Termina la temporada de Liga Mayor y corren al coach Mario Revuelta. Lo saca el coach Neri del staff, bueno, tenía derecho de hacerlo, lo que fuera. Sale y nos ponen Alberto de León de head coach de arquitectura, algo que pues no estábamos de acuerdo nosotros para nada. Tratamos de hacer que regresara el coach Mario, no se puede, no nos permiten, y pues buscamos a dónde irnos a jugar. Era el Carlos Rosado, el Chucho Feria y yo, y fuimos a Químicas como primera opción, pero se podían cambiar 5 jugadores en ese año, sin que hubiera ningún problema. Fuimos y nos dijo el coach Delmiro Bernal que ya tenía sus 5 jugadores. Pues fuimos a Leyes y el coach Neri nos dijo pues que nos iba a dar chance de entrenar una semana, que estuviéramos ahí para ver cómo nos iba. Y nos quedamos la semana para entrenar. Terminando la semana fuimos a verlo y nos dijo, pues miren, no, ustedes 2, a Carlos y a Chucho, que ellos no, que yo sí me podía quedar porque me conocía de que yo había jugado mucho más tiempo. Entonces, pues yo les dije que no, que íbamos los 3 o no iba nadie, porque no, íbamos a jugar juntos. Sí. Y me dijo, no, pues no, los 3 no, a ti sí, pero que bueno, si él hubiera sabido lo que echó para afuera. Después lo supo y después lo dijo, sí, pero al momento no sabía. Y saliendo de ver al coach Neri, estaba el coach Mario Revuelta ahí y nos dijo, oigan, ¿por qué no se van a Prepa 9? Allá la preparatoria Canarios no tiene a nadie, no le ha llegado a nadie. Vamos, si quieren, yo los llevo. Pues vámonos. Y nos fuimos. Entonces llegamos por allá y pues fue la introducción, no, fue ya nos dejó ahí abonados y ya empezamos, jugamos esa temporada ya con la preparatoria, Canarios de preparatoria. Nos fue bastante bien. La anécdota que contamos los 3, tanto Chucho, Carlos como yo, jugamos contra Leyes, que era uno de los que pretendían el campeonato en esa temporada. Y jugamos y resulta que Chucho, desde la posición de linebacker, pues no deja que camine nadie. Pueden hacer un gol de campo y ahí se acabó todo. Y por el otro lado, y Carlos también estaba de safety en ese juego y de receptor. Y del otro lado, pues en la ofensiva me tocó ayudar al joven, a un corredor Cerralde que anotó el primer touchdown de nosotros. Rojí lo iba a medio matar, un excelente linebacker, fuertísimo, y pues tuve la oportunidad de bloquearlo antes de que lo tocara y anotamos, y acabamos 14-3. Lo curioso es que el segundo touchdown fue una resbalada pase, que le tiré un pase, pues sí podía yo
tirar el balón más o menos largo, como de unos 40, 45 yardas, y lo cachó Carlos Rosado, y fue el segundo touchdown. Entonces, terminando el juego, fuimos a ver al coach Neri, y nos fuimos a burlar de él, definitivamente. Le dije, ya ven, nos hubiera dejado en su equipo. Pero Sí. bueno, No, son cosas que hace uno en esos tiempos cuando sí, no, pues sí. no piensa uno mucho las consecuencias. Sí, claro. No, pues está uno chavo y pues estaban ustedes dolidos y pues bueno, así es esto, ¿no? Así es esto. Y además, pues de chavo Sí, es uno cruel y vamos a burlarnos, sí, 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 pues como que no, pues ya después lo pasa el tiempo y dice uno, pues qué barbaridades hago de chavo. Y entonces ahí así, jugaron en la prepa 9 y ya de ahí entonces ese mismo año, suben ya a Liga Mayor. así es. Ya en, Ya en el 70 ya se dividen los equipos, o sea, la UNAM bueno, finalmente sí, sí decide dividirse. así es. Y en un principio no se conoce gran cosa de nombres de nada, porque la decisión, entiendo más o menos, que se toma a fines del 69, principios del año 70, y es cuando, bueno, pues empiezan los movimientos de política, grilla, etcétera. Pero pues no, la verdad, en lo personal estábamos preocupados de terminar nuestra intermedia, de que no se enterara mi papá de que estaba yo jugando, de hacer pues lo más que pudiera por jugar a mi capacidad. Y terminando la temporada, el coach Canseco nos llamó a los tres y nos dijo que el coach Bernal quería que subiéramos a Águilas Reales. Ya estaba definido Águilas Reales, el coach Bernal iba a ser el coach. Nos invitan a la primera reunión, que fue en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas. Nos presentamos, estuvo el coach Bernal, y pues ya nos invitaron, nos dijeron que venía, etcétera. Y pues felices, ¿no? Yo en lo personal dije, bueno, pues si va a ser como Pumas, no vengo porque sí se nota la primavera y demás. Y el coach Bernal me dijo, no, aquí no va a haber novatadas, aquí no va a haber nada, ven con toda confianza, es como otra intermedia, nada más de mayor nivel. Y pues igual con la misma mentalidad dije, bueno, pues si me cacha mi papá cuando yo ya jugué una temporada de mayor y ya ni modo. Sí. Este, y bueno, lo traumático fue que la segunda reunión ya no llegó el coach Bernal, sino Ah, que llegó el coach Hilario, ya con el staff que fue el primero, con Raimundo Labra, Ignacio Miranda, Toño Maldonado y él. Y ya se presentó, ya nos dijo, y pues nos veíamos unos a los otros, ya, ¿qué pasó? Porque no supimos qué había pasado, supimos que había tomado el trabajo del colegio Tepeyac, el coach Bernal, se había ido para allá, y pues bueno, fue una incógnita para mí por 25 años. No supe tampoco. qué es lo que había sucedido. Vino la temporada, bueno, vinieron las prácticas, etcétera, vino la temporada. La verdad, pues fue una experiencia increíble. Tuve la suerte de tener varios compañeros como el Paisita, este, Jorge Guzmán Cruz, el Paisa, Enrique Spoy, José Enrique Spoy, Raúl Caballero, el coach Caballero, Francisco Martínez Herón, Jorge Olmedo, jugadores que venían de Pumas, pero que pues eran, la mayor parte de ellos eran primer equipo. Sí, aunque no se vinieron muchos, los que vinieron con nosotros eran de primer equipo. Yo hacía cuentas, el centro, Poi era primer equipo. El coach Rocha, Luis Rocha, era primer equipo. El coach Raúl Caballero era primer equipo. Jaime Antoniano era primer equipo. Jorge Irigoyen, receptor abierto, era primer equipo. Jorge Olmedo peleaba el primer equipo de fullback. El Camote Martínez peleaba el primer equipo de half derecho. Entonces, y a la defensa, pues teníamos a José Luis Rocha,
que era primer equipo indiscutible de safety medio, Mario Villamar, que era esquina del lado izquierdo en ese tiempo, igual era primer equipo, Jorge Guzmán Cruz, el Paisa, era primer equipo. Entonces, la verdad es que sí nos vinieron muchos jugadores con nosotros de Pumas, pero los que llegaron con nosotros eran de muy buena calidad, muy, muy alto nivel. ¿Qué sabe usted de por qué fueron eligiendo los jugadores a dónde irse a jugar a equipos nuevos? O sea, porque venía de Pumas, muy consolidado el equipo Pumas de la UNAM, el único representativo de la UNAM, y después dividen a tres, les ponen Cóndores, Águilas Reales y Guerreros Aztecas. ¿Y cómo fue que dividieron o los dividió el coach Neri o qué fue lo que pasó? ¿Por qué eligieron estos jugadores y ese Águilas Reales? Bueno, la realidad contada por gente que estuvo ahí, Uh-huh. que hicieron una junta, el coach Neri hizo una junta, pues nada más estaba él y el coach García, y Uh-huh. le dijeron, trataron de convencer a todos los Pumas que se fueran a un solo equipo, de los tres que se iban a hacer, que se fueran todos a un equipo, para mantener la fortaleza, porque era un equipazo, era un equipo muy, muy fuerte el que había. Y, pero pues la realidad es que los que venían de químicas no eran muy afines con los de ingeniería y los de ingeniería con los de arquitectura. Entonces había divisiones internas en Pumas, si no de juego, sí de idiosincrasia, sí de puntos de vista, había algo bastante ahí de división, no deportivamente, ahí no, ahí era una unidad y jugaban a todo lo que daban. Entonces, al momento de no pudieron, el patronato que se convirtió en la comisión reestructuradora de fútbol americano, no pudo decir que se vayan todos a un solo equipo, sino dijeron, escojan al lugar donde quieran. Y de acuerdo a los head coaches, pues yo creo que ahí fue lo que decidió en muchos de los casos quién iba a dónde. Y pues sí, la mayoría se quedó con el coach Neri, platicando en alguna ocasión con Leonardo Lino, por ejemplo. Él me comentó que de haberse quedado el coach Mario, que era el abocado para tomar Guerreros Aztecas, él hubiera sido Guerrero Azteca, porque él se hubiera ido con el coach Mario, porque lo quería mucho, había sido su coach 3 años seguidos y le tenía una afinidad muy, muy importante. Y como él, varios, ¿no? Un fullback, Jesús Urbina, que llegó por ahí y preguntando dónde se iba a entrenar el Gallo Vázquez. Y se lo encontró el coach Neri y le dijo que no, que él no tenía opción, que él tenía que ir a jugar a Cóndores, porque pues él era Puma y pues se lo creyó y jugó ahí. Ya años después me dijo, pues me engañó, no supe que podía irme a cualquier equipo y bueno, pero pues son de las anécdotas de No, pues nuestro ahora sí que, sí, de hacer. nuestro, y así pues bueno, es una lucha normal, ¿no? Siempre ya el coach tiene una visión a mediano y largo plazo y de ahí empieza a hacer sus cálculos y dice, no, pues sí hay que traernos a este y este otro. Y pues bueno, una que otra mentirilla por ahí, pero pues armaron así sus equipos. Pero entonces Águilas Reales se arma bien. Jugaba usted de half, de fullback, ¿por qué decidió ser corredor? Bueno, mi historia es de que cuando inicio en juvenil era yo linebacker y Uh-huh. corredor, era fullback, porque cuando inicio se jugaba ofensiva y defensiva. Había nada más oportunidad de cambiar a 2 jugadores por down y pues los coaches iban viendo a quién metían y a quién sacaban. Si veían que íbamos a avanzar, metían más ofensivos. Si veían que nos estaban deteniendo, tenían que hacer cambio por más defensivos y algunos pues nos quedábamos todo el tiempo. Ya para el 68, 69 cambia la regla y ya hay unidades ofensivas y defensivas. Yo siempre jugué de half derecho en las intermedias, más un poquito de libre. Me ponía el coach Mario Revuelta a jugar. Cuando llegamos a Liga Mayor, pues me voy con los half derechos
Y no, calles, era la locura, había talento para arriba, para abajo, había como 6, 7 jugadores. Y pues yo no digo que fuera el último, pero sí estaba muy difícil. El primer equipo indiscutible era el Camote Martínez, y había Luis Mesa, o sea, muchos jugadores que habían, bueno, de muy buen nivel. Y el coach Hilario Canseco me dijo pues que por qué no probaba yo de profundo, que me fuera de profundo atrás de Mario Villamar, porque ahí teníamos muy poquita gente. Y bueno, pues yo lo que quería era jugar. Entonces le dije, bueno, pues si me dice que aquí no la voy a hacer y puedo aprender, le dije, porque yo nunca he jugado de esquina. Entonces, pues ya total, me la pasé aprendiendo ese 1970 de qué cosa era hacer esquina, cómo se cuidaban pases, cómo se evitaban, cómo lo que fuera. Y pues bueno, pasó esa temporada y afortunadamente, pues ya de 71 a 74 ya no hubo, ya no tuve problema para entrar a los juegos, ya gracias a Dios pude ser primer equipo. Y bueno, pues doy una nota, ¿no? Ya dije que mi papá no me dejaba jugar, por Sí. desgracia, el 31 de diciembre de 70 fallece y pues ya no tengo la preocupación de que si me veía o no me cachaba jugando, sino que ya pues ya jugué abiertamente, ya sin ninguna preocupación. Y bueno, pues nos jugamos nuestros 4 años. Afortunadamente pudimos estar siempre en el equipo y participamos pues lo mejor que se pudo. Ya ¿Esta si no foto fue de cuándo es, mi suficiente, ni coach? modo. ¿Esta foto de cuándo es esta ¿Mande? que tengo? ¿Esta foto que de cuándo es? Es en la final de 1973 contra Águilas Blancas. Ah, ya, ya en el Es Olímpico. la tribuna, como ven, estaba hasta el tope, el pretil, la barda del estadio estaba llena de todos lados. Cualquier foto que lleguen a ver, no se alcanzan a distinguir ni las puertas ni las escaleras del estadio. Según los números que se han hecho, fue la última vez que se llenó en esa capacidad del estadio de CEU. Fue realmente, Que pues fue habrán muy. sido hasta 80,000 aficionados a lo mejor, o El más. estadio, el estadio tiene una capacidad total de 67,000 en 67,000. su totalidad. Ok. Normalmente vendían 64 para dejar ahí un hueco, pero ese día yo creo que ni vendidos ni no vendidos, yo creo que sí puede haber llegado a esa cantidad, porque Sí, era, como lo ves ahí en la sí, foto, sí, no se ve un hueco, sí. gente parada, hasta la última línea de asientos está ocupada. Bueno, Ujú. fue muy emocionante jugar ese juego. Lástima que Sí. tuvimos ahí un Esa par de. temporada fue round robin. Jugamos todos contra todos y Sí. hubo semifinal y final. Ah, sí, fue semifinal y final. Entonces, si era la final, era playoff este. Y ahí No, ya que era la final. ya era la final, sí fue la final. Ajá. Sí, la semifinal la jugamos contra Cóndores Ah, ya. una semana antes, que Ujú. fue cuando nos cayó un diluvio de aquellos y tuvimos pues la desgracia de perder a Francisco Escobedo Arellano, Ah, eh, que se quedó pues ahí, no en el juego, pero posteriormente falleció él tenía leucemia y no nos había dicho a nadie. Entró a jugar y pues no curiosamente, sino afortunadamente íbamos 3-3 y cuando entra a jugar anotamos 2 veces seguidas y acabamos con el marcador 17-3, que fue el final, pero él sale a los vestidores ya tambaleándose, ya mal el pobre. Cuando terminamos el juego, pues estábamos eufóricos, fuimos a correr a los Cóndores de su banca para decirles que nosotros ahora éramos el equipo fuerte de universidad. Bajamos, estábamos en el vestidor que está abajo del estadio ujú. por la puerta del maratón y pues lo primero que nos dicen es que no hiciéramos ruido porque Pancho estaba muy delicado.
y que iba a venir una ambulancia por él, que fuéramos todos a la clínica Londres después de que nos bañáramos por si había necesidad de donación de sangre o algo así. Entonces, terminando de bañarnos, nos fuimos a la clínica y lo vimos pasar, ya lo habían rasurado, le iban a poner una válvula, fue la última vez que lo vimos, bueno, yo cuando menos. Fue al quirófano, lo operaron, nos dijeron que había salido muy bien la operación y finalmente, pues ya a las 6 de la mañana nos avisaron que no había sobrevivido. El velorio se supone que iba a ser ese lunes, pero el papá, que era un señor ya grande, pidió que no, que se hiciera el entierro hasta el martes porque venían dos de sus hijos volando de fuera. Una creo que estaba en Canadá y el otro estaba en Alemania. Y tomaron el avión para venirse a México. Entonces, hasta el martes fue cuando tuvimos el sepelio en forma. Y en ese momento fueron representantes del Politécnico a decirnos que si quería, al coach Canseco, que si quería, la final se retrasaba una semana, en vez de que jugáramos ese fin de semana, que lo jugáramos la siguiente semana. Y el coach Canseco Hilario les dijo que no, que se jugaba el domingo, bueno, que en vez de sábado que se jugara domingo. Okay. Y pues los Poles dijeron, bueno, pues si ustedes quieren, lo jugamos domingo, pues domingo. Entonces, de ahí estábamos en Jardines del Recuerdo, allá por la salida a Tlanepantla, por allá lejos. Nos regresamos todos a Ciudad Universitaria y tuvimos la práctica en Cortos ese martes. Y pues bueno, pues con el trauma, lo que sea, pero pues con la firme convicción de que íbamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Entonces, miércoles, jueves y viernes entrenamos equipados como semana normal de práctica. Sábado tuvimos nuestro entrenamiento en Cortos y domingo jugamos el partido. Y yo creo que, pues bueno, en mi carrera fue el mejor encuentro que jugamos. Fue desde emocionante hasta una intensidad altísima, altísima. Por ahí hay alguien que tiene la película de ese juego y vale la pena verlo. Yo creo fue, la verdad, un juego muy duro, muy emocionante. Y finalmente, pues por un gol de campo, por 2 puntos, fue 21-19 el marcador final, con un gol de campo controversial. Sí, hombre, que dicen que sí entró, ¿no? Aquí, y lo hizo Arturo Feria, ¿no? Aquí lo tengo. Arturo Feria. Que le pegaba muy bien, le pegaba muy bien, ¿no? Bueno, había sido jugador de soccer profesional, ¿no? Tenía una habilidad impresionante. Arturo era un excelente, además de jugador, era un pateador preciso y excelente. Años después yo oí al coach García de la Vega. El Tochito García lo marcó bueno atrás y el mero que era García de la Vega lo marcó malo. Y años después oí una explicación que nada más quería yo hasta ir a pedirle cuentas, porque dijo que la regla decía que el balón para ser bueno tenía que pasar entre las H's, entre los postes, y este balón no pasó entre los postes, había pasado más arriba, por dentro, pero más arriba y no entre los postes. Entonces no lo podía dar bueno porque no había pasado entre los postes, no había pasado mucho más arriba. ¡Qué bárbaro! No, hombre, no, o sea, le pegó tan bien que esa fue la paradoja. No, pues tienes que pegarle medio mal para que pase apenitas entre los postes. Hijo, pues, qué bárbaro. ¿Esa jugada qué fue, la última jugada o de las últimas? Todavía. No, fue por ahí no me acuerdo exacto, pero fue por ahí del tercer cuarto, algo así. Todavía, sí. Y en esta película del juego que hay, el locutor, que según me dicen era Von Rossum, yo no sé exacto quién era, pero llega el momento, viene la patada, desde luego está tomada de un lado, la toma, y dice, ahora, bueno, vamos a pedirle a nuestros técnicos que nos repitan la toma
atrás de las diagonales para ver qué pasó. Y ahí se corta la película y ya no se ve nada, no la pasan porque la película es del Canal 11. Ajá, ajá. Entonces, Híjole. si es que entró, pues el Canal 11 no va a presentar la evidencia. Híjole, qué barbaridad, ¿no? El Canal 11, el canal del Politécnico Nacional, no, pues sí. Y ahí la historia agarra un nuevo derrotero, mi coach. Porque si han ganado las Águilas Reales, ¡pum! Se parte la historia y estuviéramos en otra dimensión distinta. Porque esta victoria a las Águilas Blancas, ¡pum! Las catapulta a ser un equipo muy, muy popular en el país, pero lo que es una jugada, ¿no? Una decisión. Así es la vida. Sí, así es. Y bueno, por desgracia, pues nos quedamos ahí. Honestamente, para el final del juego creo que ya estábamos dominando nosotros y pues hubo una ofensiva de ellos que pensamos que era la última, donde llegan a un cuarto down y 23 yardas por avanzar, y pues Rudy Ruiz Galindo hace 24 yardas en una carrera y ahí se acabó el juego, ahí se acabó el juego. Híjole. Pero bueno, la experiencia esa no nos la quita nadie. Claro. Eso ya fue 73, 74, pues yo creo que hubo no sé, una decisión, yo digo, siempre lo he dicho, fatídica, porque pues llevábamos 4 años jugando con formación y slot y la manejaban, no, con los ojos cerrados y una capacidad y una de variaciones y demás. Y a la defensiva jugábamos defensiva 44, que la acabábamos de poner y era con la que Notre Dame había detenido la Wishbone de los Longhorns de Texas y habían sido campeones. Y teníamos al personal para hacer esa defensiva, pero pues los coaches fueron a la Universidad de Auburn y encontraron que habían adoptado la TBIR, la T abierta y la optativa, y entonces regresan y la implantan en el equipo. Y bueno, yo creo que si habíamos tenido posibilidad de salir o jugar por el campeonato, ser campeones, ahí la perdimos, según yo, puedo estar equivocado, pero abrimos la temporada con Cóndores y nos ganan 14-10, creo, si no estoy equivocado. Pero los 14 puntos de Cóndores son 2 patadas de despeje que bloquearon y las cubrieron en las diagonales. ¡Ay, qué barbaridad! Y pues su ofensiva, afortunadamente, y digo afortunadamente porque yo estaba del otro lado, nunca funcionó, no pudieron con nuestra defensiva, la defensiva Águila Real, pero nuestra ofensiva no pudo más que hacer un mínimo. Entonces, pues bueno, historia ya nada más, es para el libro de los 50 años de las Águilas Reales, que ya casi lo termino, pero se queda en historia. Híjole, 1974, su último año entonces, ya ahí con las Reales. Con Águilas Reales, sí, 1974. Para ese tiempo ya había yo ayudado de coach en 70, pues obviamente no, porque jugamos intermedia y liga mayor. Pero en 71 y 72 ayudé en química, bueno, me salteaba en químicas y en prepa. Me pedían afortunadamente los coaches que les asistiera y pues ahí estábamos ayudando. En 71 me invitaron a coachar a las Águilas Azules del INPI. Entonces coachaba yo la intermedia, luego coachaba yo la infantil, y luego jugaba Liga Mayor. Y pues me divertía muchísimo echar a perder gente por todos lados. Y ya vino el 75 y pues el coach el coach Hilario Canseco nos contrata a Chucho Feria y a mí para que formáramos parte del staff de Águilas Reales ya desde la intermedia y Liga Mayor.
a Chucho lo asignan a ciencias químicas y a mí me asignan con el recién creado veterinaria, que acababa de dividir el coach Hilario a química veterinaria, había sacado ahora ya química solo y veterinaria para tener más semilleros y de dónde sacar jugadores para Liga Mayor. Sí. Y ahí, pues bueno, ahí empieza ya la siguiente etapa de fútbol para mí, que ya era el ser coach profesional en 1975. Pues, la verdad es, yo le agradezco, en paz descanse el coach Hilario, pero que me haya dado esa oportunidad. Y para 76 sale el coach Canseco, entra el coach Gilberto Chávez. Y pues bueno, nos pregunta a los que estábamos, que pues éramos bien poquitos, la verdad es que era el staff de coacheo lo componíamos nada más el coach Rocha, el coach Gilberto Chávez, Chucho Feria, el coach Hilario Canseco y yo, éramos nada más esos. Y al momento en que sale el coach Hilario, pues nos quedamos los 4 que sobraban, nos quedamos en el staff de coacheo, contrata a otro más personal y pues viene la primera parte, pues para mí halagadora y que le agradezco al coach Chávez. Cuando viene ya la temporada, define toda la estructura y a mí me nombra coordinador defensivo. Que pues bueno, yo estaba esperando el que se perfilaba para hacer era Chucho, pero por alguna razón no supe nunca. Me nombra a mí, entonces ya era yo el coordinador defensivo. Siempre me gustó mucho la parte de la oficina y demás, y luego pues aplicarlo en el campo. Vino la temporada de 77, seguimos, bueno, para 76 me nombran el head coach de Prepa 9, ya para ese tiempo vietnamitas, y pues algo que ha habido preguntas y controversias, y ya hay quien se nombra padre del símbolo y todo. No, el escudo de la Prepa 9 salió de un concurso que organicé para ponerle un logotipo a los cascos que no tenían, se jugaba con el casco en blanco. Y entonces un hermano de Alfredo Chirinos, ¿sí?, hizo el diseño de ese medio chueco, medio desgarbado, la PH, la P9, pero pues a mí me gustó y a todo el mundo le gustó, entonces pues ya estaba yo ya había terminado mi carrera de arquitecto, entonces me dediqué a enderezarlo. Yo no tomo paternidad del escudo, la forma final sí ya me tocó a mí hacerla, pero no es mío, la idea es de Chirinos. Ya. Una especie como de pirámide, ¿no? Una pirámide con la P arriba y la 9 que es como una P igual invertida, pero es el logotipo de Prepa 9. Así es, entonces a mí lo que me toca es nada más enderezarlo y que quedara ya derechito, que quedara en forma. Y Omar Velázquez, el Pacho Cachapaces, manda una vietnamitas, dice de arriba, bueno, alrededor, y entonces se lo ponemos, combinamos los dos, y en 76 así se jugó con ese casco, decía vietnamitas y tenía el P9 en medio. Y de ahí nació, así es como nació. Ya hubo quien dice que lo hizo y que lo cambió. No, así salió de Chirinos, y yo lo único que hice fue enderezarlo, y Pacho Cachapaces puso la parte que dice vietnamitas. Después de eso ya le quitaron lo de vietnamitas. Bueno, en 77 ya se lo quitamos, y pues es cuando tuvimos uno de los mejores equipos que he coachado yo en mi vida. El equipo de Prepa 9 de 77 era realmente una delicia entrenarlo. No sé para ellos, para mí sí, pero para mí, que nada más tenía yo que pitar tocar el silbato y enseñar y hacerlos que corrieran y hicieran cosas, era muy divertido. Para ellos no sé, ya que digan sus historias. Pero ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? Bien. ¿Estaba el campo empastado o de pura tierra, como siempre lo conocimos?
¿Es burla o o No, es en porque sí, serio la sí pregunta? hubo una época que tenía tantito pastito, mi coach, por ahí del 80, pero se lo devoraban de volada. Bueno, eran casi las lomas de Lindavista por ahí. Sí, sí, sí. Era no, era un campo, les decía yo que éramos de los más modernos, porque era tierra sintética con polvo artificial encima. Sí. Y entonces le fue muy bien en 77, mi coach. Un equipo aguerrido, un Bueno, equipo peleador. llegamos a la final contra Boca 3, Ah, que ya. traían a Cupido, traían a Eric Strebel, traían a muchos jugadores buenos, pero de este lado teníamos a Alejandro, a Luis y a Alfredo Chirinos, teníamos a los dos cuadrafónicos, a Toño y al Mino, teníamos a Víctor, nuestro fullback. Era un equipo muy, muy redondo, muy bien hecho. Es más, éramos favoritos por no sé cuántos puntos, pero pues el día del juego es cuando cuentan, no cuando lo nombran a uno favorito, sino el día del juego. Claro. Y pues hubo ahí 2 o 3 detalles que no es pertinente contar, pero al final quedamos 17-10 y pues una temporada que iba a ser perfecta se quedó ahí en el tintero. Híjole. Y bueno, ya vino Liga Mayor nuevamente, fuimos a Auburn, a las clínicas, invitamos a los coaches que vinieran a México y también la universidad hizo un convenio con Arizona State para un intercambio académico, deportivo y todo. Y lo primero que pidió el director de actividades, Alejandro Cadaval, fue que viniera el staff de coacheo de Arizona State. Y cosa rara, vino hasta el head coach, Frank Oh, Kush. ok. Y vinieron, todo el staff de Arizona State vinieron antes de que vinieran los coaches de Auburn. Y estuvimos con ellos, bueno, íbamos a estar 2 días cada uno de los equipos, porque no venían a vernos nada más a nosotros, venían a ver a nosotros, a Cóndores y a Guerreros. Entonces, lunes y martes nos tocó a nosotros, miércoles y jueves le tocaba a Cóndores y viernes y sábado le tocaba a Guerreros Aztecas. Entonces, nosotros entrenamos lunes y martes con ellos, eh, anécdotas que nos pidieron que les enseñáramos en la oficina que jugábamos. El coach Chávez les enseñó nuestra ofensiva, yo les enseñé la defensiva y el head coach les comentó en ese momento que pues que se fijaran porque había alguien que sí podía enseñar defensivas. Entonces me llamó la atención, dije, bueno, pues le ha de haber gustado algo de lo que di. Nos fuimos a práctica y se pasó la mitad de la práctica el head coach de aquel lado y se vino conmigo la segunda mitad. Y me preguntaba algo, bueno, yo hablaba 15%, 20% de inglés, entonces martajado y a señas le decía yo de qué se trataba. Y pasó, nos fuimos a comer, regresé por ellos al otro día, nos fuimos a la oficina y el coach Chávez le dice a los coaches, ahora les voy a decir la ofensiva aérea. Entonces Frank Coach le dice, no, 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 ya la vimos ayer. A ver, mejor Ricardo, ven y enséñanos esto y esto que yo vi, no supe por qué lo hacían y todo. Y total, que en vez de que nos turnáramos, pues ya me quedé ahí explicándoles toda lo que me preguntaron, ¿no? Yo había modificado la defensiva en muchos lugares porque no me gustaba cómo se jugaba la 50, cómo se jugaba la 30, entonces yo movía a los jugadores para atrás, los echaba para adelante. Y entonces, pues ya salimos y les volvió a repetir, ya ven que sí puede enseñar una defensiva. Y yo, bueno, pues qué bueno, ¿no? Nos fuimos a la práctica y se quedó conmigo todo el tiempo el head coach. Terminando la práctica, ya íbamos bueno, los despedimos, les agradecimos y terminando, caminando, se me acerca y me dice, ¿cómo te gustaría ir a ayudarme allá en Arizona State?
Lo primero que dije, me está engañando, no me esté, no me Cotorreando. diga esas cosas porque me la voy a creer. Sí. Se acercó un coach, Bill Kajikawa, un japonesito, llevaba 40 años de ser coach en Arizona State, y me dijo, él sí hablaba más o menos español, y me dijo, te acaba de invitar a trabajar allá, y él no invita en vano, ¿eh? Así es de que piénsalo, si quieres aceptar la invitación, te puedes ir para allá. Entonces dije, caray, está. Creo que va en serio, pero de todos modos no lo creía yo muy bien. Eh, y ya nos fuimos. Al otro día fueron a entrenar con Cóndores. Estuvieron nada más ese día porque para el jueves hubo una huelga ahí en la universidad y no, pues ya no pudieron entrenar más que un día con Cóndores y con Guerreros ya no fueron. Para ese tiempo, pues hubo la oportunidad de convivir un poquito más con ellos y pues ya me dijeron, e incluso uno de los coaches me dijo, te vienes y te vienes a vivir conmigo, yo vivo en una casa sola. Y pues le dije, ¿sabes qué? Yo creo que este año no, porque estamos muy cerca de la temporada y yo no sé quién vaya a tomar la coordinación defensiva y pues no voy a dejar a mi equipo morir solo aquí. Está muy interesante la propuesta, pero yo creo que no me voy. Y pues sí, efectivamente no me fui. Fui en noviembre a visitarlos allá en Arizona, en Tempe. Y pues ya lo primero que me dijo el head coach es, ¿vas a venir o me vas a dejar aquí esperando? Con esas frases me recibió, entonces dije, bueno, no, pues dígame qué hacemos, cómo hacemos. Y ya para enero 8 del 78 ya estaba yo listo y instalado allá en Tempe para empezar la aventura de Arizona State. ¿Y de ahí de qué estuvo mi coach? De qué lo pusieron en la organización? Bueno, pues bien curioso. Cuando llegué, el coach ya tenía preparado que fuera yo a la escuela y tomé una maestría en tecnología solar aplicada a la arquitectura, que estaba en pañales esa especialidad, pero muy interesante. Entonces tomé esa maestría y yo pensé que iba a parar con la unidad defensiva. Incluso el coordinador defensivo, Larry Cantera, que lo conociste cuando vino con Águilas Reales, fue uno de los coaches que vino a ayudarnos, Larry, pidió que me pusieran con él, que qué hacía yo con la ofensiva, y le dijo, no, yo sé lo que quiero. Entonces, pues es uno de los trabajos de coaching más divertidos que he tenido y más emocionantes y más llenadores que he tenido en todos los años que coaché, porque yo era asistente del asistente de la línea ofensiva. Entonces, pues esa era la práctica normal, pero ya llegada la temporada, yo era el coach de scout defensivo. Entonces yo tenía que aprenderme qué hacían todos los equipos contra los que íbamos a jugar, qué hacía su defensiva con tendencias por down, distancia, al lado del campo, posición del campo. Y a la hora de entrenar yo estaba solo con la defensiva de scout y me decía nada más qué down, qué distancia y en qué lado del campo nos encontrábamos y yo tenía que mandar la defensiva que probablemente mandara el equipo contrario. Y pues la verdad me sentía yo independiente y con la responsabilidad de no fallar. Y afortunadamente pues nunca me regañaron por haber puesto una defensiva que no era la correcta. Eh, esa temporada de 1978, pues entre nebulosas, entre lo increíble, entre que todavía no creía y estaba yo seguro de que estuviera donde estaba. Fuimos el equipo número 18 de Estados Unidos. Fuimos a jugar un tazón a Nueva Jersey contra el equipo de Rutgers. Ese equipo Rutgers es de gran tradición porque se considera que entre Rutgers y se me fue ahorita el nombre, y otro de los equipos jugaron el primer encuentro de fútbol americano. Cambiaron el rugby para hacerlo con las modificaciones, el fútbol americano en 1869. Sí. Y pues bueno, fue una excelente experiencia. Le ganamos a los troyanos de sur de California, esa es muy buena anécdota.
Les Sí. ganamos 20-7 y venían la semana anterior, habían jugado en Alabama por el número 1 de Estados Unidos. Entonces llegan a jugar con nosotros como el número 1 de Estados Unidos y además, pues ya casi seguros de que iban a ser el número 1 y pues les vamos ganando 20-7. Nuestro quarterback era Mark Malone, que después sustituyó a Terry Bradshaw con los Steelers. Ajá. Y pues les ganamos y empataron el número 1 de Estados Unidos con Alabama. Y pues Híjole, les echaron a perder ahí el título nacional. y pues ahí empezó el odio que existe entre Arizona State y los troyanos, que Ya. sobrevive hasta estos días. Sí. Pero de ahí pues vino 79 Ujú. y 79 pues el coach yo creo que siempre me tuvo mucha consideración, en paz descanse, yo también Frank Kush, pero termina la temporada, viene la temporada del 79 y teníamos el programa Junior Varsity, que son los jugadores que no juegan el sábado, pero tienen un juego de elegibilidad, porque les cuenta cuando entran al juego, les cuenta la elegibilidad, como en la película de Rudy. Si Ok. no entraba a jugar, pues no le contaba la temporada ni le contaba nada. Por Ajá. eso era tan importante que entrara a jugar, si no, no les cuenta ni el juego, ya olviden la temporada. Entonces, los que no jugaban, como por ejemplo Jim Jeffcoat en 79, pues él no entró a los primeros juegos y me lo mandaron a mi equipo de Junior Varsity porque me nombra Frank Kush el head coach del Junior Varsity. Y por dos juegos tuve a Jim Jeffcoat de tackle defensivo de mi equipo de Junior Varsity. Ujú. Ya que lo descubrieron qué tan bueno era, pues ya lo perdí y ya se lo llevaron al Varsity y ya jugó, fue primer equipo el resto de la temporada de 79 y 80 y bueno, todo Sí. lo que jugó de ahí en adelante. Sí. Pero tuve la gran suerte de que aparte de ser el coach del Scout, tenía yo la responsabilidad del equipo chico de la universidad, del Junior Varsity, y bueno, pues eso lo agradezco a la gente que me permitió hacerlo, fue como en sueño. Luego vino Oh. 80, Ajá. empezamos y cambian al coach, le hacen una grilla terrible, sale y pues ya empezamos a trabajar, pero el que llegó de head coach yo creo que no le caí tan bien como a Frank y pues no me maltrataba, pero no me tomaba en cuenta. Y lo primero que hace es quitar el programa Junior Varsity y pues ya no tenía yo cuando menos esa asignación y traía a un coach que, bueno, yo no puedo decir bueno, malo ni nada, un coach que para mí pues no tenía realmente pues el perfil y lo pone como coach de scout y a mí me mueve a un lado y estaba yo ayudando un poquito con línea, pero muy restringido hasta que finalmente teníamos ya contratado un scrimmage de los freshmen con Cóndores aquí. Ujú. Y pues yo le insistía que pues teníamos el compromiso y él muy ordinario me decía que no, que él iba a decir cuándo y si se hacía, le digo, bueno, pues estábamos en eso, ya pues ya muy avanzadas las cosas, cuando me hablan de México y me preguntan qué va a pasar con el scrimmage, les comento que pues no se ha decidido y me dicen, pues dinos, si no va a haber para que arreglemos la temporada, no vamos a dejar un hueco en el calendario. Me meto con el head coach y bueno, pues me maltrató ahí un poquito, me gritó que él era el que decidía, que no tenía yo que estar molestando. Le dije, bueno, pues mire, no lo molesto, nada más que pues el equipo de México que aceptó el juego no tiene por qué estar en la incertidumbre. Entonces yo voy a cancelar el juego y ya no hay ningún problema. Y entonces me volvió a gritar y me dijo que no, que él era el que iba a cancelar o no se iba a cancelar. Le dije, pues bueno, mire, mientras que sí o que no, yo soy el que puedo hablar a México y lo voy a cancelar y ya sabía yo que era mi sentencia de muerte, que en ese momento se acababa mi carrera en Arizona State. Y, hablé para acá, cancelé el juego,
ahí enfrente de él. Al otro día tenía yo, se le llama el talón rosa. Tenía yo el talón rosa pegado a la puerta de mi oficina, ya la había yo vaciado y todo, diciéndome que pasara a la administración para que me liquidaran. Y pues ya, ahí acabó mis andanzas en Arizona State y empecé a buscar para el 81 el trabajo con la escuela, se llama Scottsdale Community College. Y empecé a buscar y les pareció interesante mi currículum, me recomendaron algunos coaches y ya estábamos en los últimos tratos para entrar. Y no habíamos firmado contrato porque me pedían que ahí, como es escuela de 2 años, hay que enseñar, no nada más coachar. Entonces, me pedían que enseñara yo español. Y les decía, oiga, no la muelen, yo soy arquitecto, tengo una maestría en tecnología solar y quieren que enseñe español. No, pues si quieren hasta dibujo constructivo o algo, pero no. Y estábamos en el estire y afloje cuando me habló el coach Mario Revuelta, que era el director de deportes en ese momento aquí, y me dijo, oye, me enteré que ya no estás en Arizona State. Le dije, pues sí, efectivamente, coach, estoy ahorita en una transición, estoy con la posibilidad de coachar en este equipo de un junior college. Y pues me dijo, no, pues mira, ¿por qué no te regresas y enseñas aquí lo que has aprendido? Le dije, ay, caray, pues déjeme ver, porque pues ya estaba yo casado. Le dije, pues mi esposa, pues, bueno, ¿y ella qué hace? No, pues tiene una licenciatura en recreación y en psicología ambiental. Le dije, pues esas en México no creo que haya mucho campo. Entonces me dijo, no, aquí yo le doy el departamento de recreación de actividades, se lo doy a ella y ya, pero a mí me interesa que vengas. Le dije, pues déjeme preguntarle a mi esposa a ver qué. Le dije, porque para ella es un cambio muy fuerte. Entonces hablé con Mary Jo y me dijo que, pues órale, que con gusto se echaba la aventura. Entonces, para el 14 de abril del 81 ya estábamos aquí. Y pues creo que todavía no le gana la aventura porque creo que ya son 39 años de que venimos Sí. y sigue por aquí dando lata. Y aquí Entonces regresé y ¿se integró a adelante. dónde? ¿Se integró a dónde? No, llegué y bueno, pues regresé directamente a Águilas Reales. En la parte de contratación, pues Gilberto me recibió luego como el coordinador defensivo otra vez, pero pues bueno, ahí sí ya traía yo una cantidad de información muy importante y pues pusimos ahí unas defensivas que hasta este día creo que se acuerdan los contrarios y los nuestros eran de mucha imaginación, de mucha movilidad, y el equipo era bastante bueno. Pues bueno, quedamos subcampeones atrás de Águilas Blancas con un juego espantoso que dimos contra Águilas Blancas, pero pues bueno, fue muy buena, para mí muy buena temporada. Aportamos la primera vez que un equipo de Liga Mayor entrenaba desde que llegué en abril hasta que terminó la temporada. Y me decía el coach Chávez que no, que nadie iba a venir a mis prácticas de fortalecimiento y de primavera tan temprano porque no se usaba. Le dije, pues a mí déjame, ya ves que estoy medio zafado, a mí déjame y le intento, y si no me sale, pues no me sale, pero afortunadamente el 99% de los jugadores respondió y estuvieron entrenando desde abril que llegué hasta que terminamos la temporada. No, y para el 82, pues ya lo cité en enero, empezamos a trabajar y demás, y pues bastante bien, la verdad. Para tus buenos recuerdos, no podía yo programar ningún campamento porque no era yo el head coach, sino a lo mejor lo hubiera programado desde ese tiempo. Sí, sí es cierto. No, qué buena experiencia, mi coach. Ya de ahí, entonces fue head coach de las Águilas Reales en 81. Ah, no, antes de la Náhuac, ¿verdad? De la Náhuac. Sí, sacó el fútbol americano la Náhuac, sí. Bueno, la historia va en que pues viene 81, 82,
Empieza a ver por ahí pues la inquietud de que pues, nos faltaba algo y no sé qué. Los periódicos empezaron a hablar de una sustitución del coach Chávez y yo le decía, no, pues no hagas caso, estamos trabajando, a mí no me interesa mientras tú seas el head coach, a mí no me interesa entrarle eso, pero pues hubo ahí mano negra de varios. Termina la temporada de 82, que la perdimos en una semifinal con Cóndores. Bueno, de ingratos recuerdos, pero terminando era la situación tan difícil en el equipo que renuncio. Renuncié y para 83 ya no estaba yo con las Águilas. El coach Mario le dije que ya me iba, yo tenía un trabajo de arquitectura y me pidió que me quedara. Primero le dije que no, pero después me hizo manita de puerco y me tuve que quedar porque me dijo que mi jefe iba a ser el Tapatío Méndez. Entonces, pues no podía, ahí ya no podía yo negarme con mi jefe Roberto el Tapatío Méndez, pues no. Era una oportunidad increíble la que iba yo a tener de conocerlo y de trabajar con él. Entonces, 83 y 84 trabajé ahí en actividad. Bueno, me seguí hasta este tiempo, sigo trabajando ahí. Pero en 84, de vacaciones, me encuentro a Frank Kush, allá en Tempe, y me ofrece trabajo con los Outlaws de Arizona de la USFL, que se unía los Outlaws de Oklahoma con los Wranglers de Arizona y les iban a poner los Outlaws de Arizona. Entonces me contrata para que fuera yo a coachar, eran 6 meses nada más. Entonces, coacheo entrenando a pateadores de despeje y de punto extra. Mi pateador de punto extra, pues, ¿qué le iba yo a enseñar? Sí, le ayudé, pero no le iba a enseñar nada. Era Luis Sendejas, que después fue pateador con los Dallas Cowboys. Sí, 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 cómo no. Jugó en Arizona State, precisamente él. Y era mi pateador de punto extra y gol de campo. Y Bob de Bruin era mi pateador de despeje, un pateador buenísimo. Después los dos se siguieron en la NFL, pero pues estuve ahí 6 meses abonado con la USFL. Nuestro quarterback era Doug Williams, Sí. que después, 2 años después, fue a ganar el Super Bowl con los Redskins de Washington. Ya no se dice Redskins, ¿verdad? No, ya Como no. en Washington, Los Washington Football Team. Pero en ese tiempo todavía eran los Redskins. Sí. Pero entonces 85 y 86, hasta que se acaba la liga, coaché para la USFL con los Arizona Outlaws. La segunda temporada ya era yo coach de alas cerradas y seguía ayudando con los pateadores y un poquito con equipos especiales. Ya viene el 86, 87, me invitan a sacar el equipo de Liga Mayor de la Náhuac. Lo saco, nos va, pues yo creo que muy bien. Yo sigo diciendo muy bien, pero igual hubo ahí algunos problemas de política y demás, y pues yo quiero declarar aquí abiertamente, yo siempre he sido buenísimo, voy invicto en todas las grillas, 7 veces me han grillado y 7 perdido, así es de que yo voy invicto. Hay grilla, yo todas he renunciado, y eso pasó. Ese equipo de la Náhuac tenía un futuro muy brillante, pero bueno. En 88 me invitan a trabajar a Chapingo y pues puedo decir que Chapingo solo lo pueden coachar los gitanos y los chapingueros, porque no pude imponer nada de orden, no pudo haber absolutamente nada de que pudiera ser en una sola dirección, siempre había algo extra, siempre. Y los alumnos pues son parte dueños de esa universidad, ni hablar, así es Chapingo. Y después, pues ya me buscaron con ustedes, Águilas Reales, me buscó el capitán Carlos Zambrano, y yo le comenté pues que no había sido muy mala mi experiencia en Chapingo, y que por qué no buscaban al coach Castañeda.
Me dijo que sí, que estaban hablando con él, y a la mera hora, pues resulta que me manda a llamar la directora, Elena Subirats, y me dice pues que ahí está el equipo que ellos quieren y que la rectoría, bueno, no sé cuántas mentiras, que todo el mundo quería que fuera yo el head coach, excepto ustedes son los que no sabían a dónde se metían. Y entonces es cuando llego en el 89, ya como para dirigirlos, un equipo pues con talento, pero con muchísimas carencias en cuanto al personal que faltaba. Se venía acarreando el año del 86, donde no había realmente jugadores. Se venía acarreando un 87 pues muy endeble, que igual costó los jugadores que del 85, que vieron lo que pasaba en 86, se fueron, en 86 no subieron. Bueno, había unos huecos muy grandes de personal, y pues bueno, tú fuiste testigo de la temporada, que fue dificilísima, y yo sé que me criticaron por decir que mi meta era quedarnos en primera división, pero revisando equipos, juegos y todo, creo que no era mala meta, ni en ese año ni al año siguiente, pero ya empezó a haber pues otra mentalidad. Yo sigo creyendo que se cambió un poco la mentalidad, o un mucho, y pues sí, implanté un campamento en La Malinche, un campamento de altura, que difícil, muy difícil, el campo, muy mal campo, muy feo, las condiciones, no tenía yo para comprarle alimentos a todos, pedí ayuda. Bueno, tú eres testigo de todo lo que sucedió, pero al mismo tiempo yo creo que ese inicio de temporada, cuando jugamos contra Cóndores, que se nos escaparon en los últimos minutos del juego, pues para mí fue una gran revelación del potencial del equipo. Sí. Entonces, pues con todo lo que pueda haber pasado, llegó ese 89, lo considero un año de de muy buenos resultados por el material que teníamos. Como digo, no critico que tuviéramos malos jugadores, sino teníamos muchos huecos. Había muchos huecos en las generaciones del equipo. Y luego ya viene 90, más difícil, porque jugadores como mi quarterback se me va a Dallas de turista, y pues entonces a buscar con los sustitutos a ver qué le hacíamos, y en otras posiciones igual tuvimos algunas fallas. Y pues igual mi meta, yo sé que en un periódico me critican terriblemente porque digo que mi meta es quedarnos en primera división, ese es el objetivo. Y bueno, me ponen ya, olvídense, me ponen como lo que quisieron, pero finalmente nos quedamos en primera división. Pero yo ya veía la luz al fin del túnel, porque pues aunque eran muy difíciles, esos campamentos creo que le dieron una solidez muy especial sobre todo a ustedes, jugadores. La mentalidad, yo sigo diciendo que estar en uno de estos campamentos lo hace uno crecer varios años de madurez. Y es lo que pasaba en Arizona State. Esto no fue invento mío. Nosotros en Arizona State estuve 3 campamentos, uno de 11 días, otro de 14 y uno de 16 días seguidos de práctica. Ahí no había sábados, ni domingos, ni días festivos. Entonces, aquí pues fueron 8 días y 7 y 8 días los dos campamentos, pero no me arrepiento. Creo que todo el que participó tuvo una ganancia, si no 100% de fútbol, sí de madurez y de la reciedad que se gana en estas competencias. Sí, sí, Y sí. bueno, pues prácticamente esa temporada de 90, viene 91, empiezan ahí los problemas. Pensé que era mi temporada en la cual creía yo que íbamos a tener un equipo ya maduro, ya habíamos llenado muchos huecos que habían quedado, pero pues bueno, me alcanzó la política y pues renuncié nuevamente.
y quedé me quedé yo solo fuera del fútbol un pequeño tiempo. Después apoyé bueno, a Arturo Alonso un poquito, le ayudaba yo con scouts, con algunas de estas labores. Luego con Polo Vázquez también le ayudé ahí un poquito, con la molestia de sus asistentes, creo, pero bueno, el chiste es que le ayudaba yo y trataba de apoyar a Pumas. Sí, claro. Cuando vuelve a tomar el equipo Arturo Alonso, que ya tomó Pumas CU, me invita, pero tenía yo operado, se me desprendió una retina, de la retina de un ojo y no podía yo coachar. Le ayudé igual con Scout y al año siguiente, pues bueno, ya tenía cubierto su staff y yo no le insistí, pero sí le ayudé en el palco de coacheo. Ya pasó todos esos momentos y hasta que llegó el 2008. El 2008, cuando toma el equipo de Pumas, Raúl Rivera, y me invita, soy el primer coach que invita a trabajar como assistant head coach, lo acepto y empezamos a trabajar, pero pues bueno, se trae a miembros del staff de coacheo que hacen pues, sus propios grupos y demás. Y pues yo soy de trabajo, siempre me he considerado gente de trabajo, siempre me he considerado gente que si lo que hago funciona, pues estoy, y si lo que hago no funciona, que me corran o lo que sea. Afortunadamente nunca ha sido el caso, empezamos a trabajar, pero se volvió la situación muy, muy difícil. Eh, Tuvimos ahí algunas situaciones, algunas confrontaciones y finalmente pues ya estaba yo decidido nuevamente a renunciar cuando algunas de los eventos ahora sí me picaron el orgullo y dije voy a terminar la temporada. Y le dije a Raúl, en donde me pongas voy a hacer lo mejor de la liga, lo que me des va a ser lo mejor de la liga. Entonces acabé siendo coach de pateadores, de despeje, de punto extra, gol de campo y de centros largos. Y bueno, en esa temporada del 2008 rompimos el récord que creo que sigue estando ahí, 14 puntos extras sin fallar en un solo juego, 38 goles de campo sin fallar y mi pateador de despeje tuvo promedio de 44 yardas, que igual fueron todos récords de la liga, de la UNEFA. No sé si ya lo rompieron o no, pero fueron récords y nunca tuvimos un centro mal dado. Todos estuvieron perfectos. Y bueno, lo mucho que me queda de esa temporada es el que cumplimos con lo que nos dejaron hacer, cumplimos y de ahí para acá, pues he trabajado algunas cosas pequeñitas, he dado conferencias, doy clínicas a los vaqueros de Xochimilco, les di algunas clínicas a los Cowboys del Ejido de Oro. Y bueno, se me acercan de repente algunos coaches y con gusto les doy la información que quieran. Tengo anaqueles llenos de información y pues de que tengan polvo a que alguien los utilice, con gusto les apoyo. Y pues esa es lo que me ha pasado a mí con el fútbol americano en mi trayectoria. No, pues muy bien, interesante, mi coach, una trayectoria sin lugar a duda intensa, fuerte, bien aprovechada y que ha tenido como todo en la vida, ¿no? Altibajos, pero se recuerdan los grandes momentos que ha logrado coach en esta trayectoria del fútbol americano, lo cual se le agradece muchísimo. Y sobre todo que la haya compartido con todos nosotros. Bueno, nada más tengo una pregunta, que esa ya le toca la entrevista al entrevistador. ¿Cuál es tu opinión del campamento que viviste en La Malinche en el 89? La verdad, yo creo que sí funcionó mucho, ¿eh? Funcionó mucho sobre todo mentalmente, ¿eh? Hay que tener mucha fortaleza mental para superar esos desafíos y la verdad a mí me funcionó mucho. O sea, creo que
me considero más o menos que soy medio de carácter fuerte y eso me hizo muy, muy sólido. Me sorprendía ver a los gordos, fuertesotes llorando. Yo decía, pues espérense, pues esto no es debido a muerte, pues es nada más pasajero, tranquilos, sí la podemos sobrevivir. Y a mí en lo particular sí me funcionó porque se vuelve uno muy resistente. Y creo que la vida es todavía mucho más difícil que aguantar 8 días ahí fuertes de entrenamientos. La verdad, yo sí le agradezco a mi coach. Bueno, gracias. Ya me tocó entrevistarte a ti porque cada vez que les pregunto, todos me dicen mentiras, así como tú, pero No, la verdad es de que, pues sí estaba bien rudo, pero pues órale, pues a eso íbamos, ¿no? A eso íbamos, a pararnos temprano, a que hubiera golpes, a tratar de alimentarnos con lo que llevábamos. Pues no, tampoco es así como de drama de ponerse a llorar, hay cosas peores, y entonces ya lo ve uno en el transcurso de la vida y dice, no, pues eso era pecata minute, eso era una broma con los golpes que da la vida, ¿no, mi coach? no, no, yo a todos ustedes, a ti, a todos los que participaron, a todos los que resistieron el campamento, siempre les he estado muy agradecido porque yo considero que ese es fútbol, yo considero que ese es como crecen los jugadores y no es que haya sido una vez o en esa ocasión. Considero que pues siempre mi creencia, mi forma de ver el fútbol americano fue esa, quizá desde que empecé a jugar, donde no sabía si era mi última práctica que iba a hacer, si me descubrían, y pues siempre intenté entrenar a máxima velocidad, porque siquiera que fuera la última, bueno, pero que fuera máxima, que no me quedara ya ahí guardando cosas dentro de lo que podía hacer. Y sí les agradezco a través de este medio, los que lo alcancen a ver y que estuvieron en esa experiencia, les agradezco el que hayan participado y que hayan sobrevivido los dos campamentos. Sí, no, hombre, sí, coach. Y yo creo que, pues sí, es un aprendizaje, es una enseñanza. Y siempre yo he creído que el jugador de fútbol americano es alguien que sobre todo tiene mucho carácter, mucha fortaleza para caerse y volver a levantarse y lo que sigue. Y como usted dice, siempre hay lo que hay que hacer, hay que intentar ser el mejor, entre toda la competencia. Y de eso se trata parte de esta vida, ¿no? Muy bien. Pues Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Yo muy agradecido con la oportunidad y estoy a las órdenes. No, hombre, muchísimas gracias, coach, por habernos platicado todo esto. Una plática larga, la más larga que hemos tenido en Receptor Entrevista, pero que vale mucho la pena. Yo no sé si la vamos a dividir en fragmentos, así en episodios, porque está muy interesante, pero muchísimas gracias por haber compartido toda esta trayectoria, todos esos pasajes, recordar esos momentos inolvidables cuando fue usted jugador, cuando fue usted coach, y que así de intenso es el fútbol americano. Le agradecemos mucho, coach, y a todos ustedes por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, coach Ricardo Márquez. Muchas Muchas gracias, mi gracias. coach. Pues ya.